Hola, ¿cómo están? Se ven muy bien. Siempre se ven maravillosos. Me encanta verlos a todos. Veo gente de Texas. Hola, Leila. Veo también gente de Minnesota. Y como podrán ver, ya estoy de regreso aquí en la Florida. Y aunque me encanta estar con mi familia en New York, es maravilloso estar de regreso. Hay algo muy bueno en la Florida. Realmente la Florida es muy, muy buena. ¿Debo explicarlo? Para aquellos de ustedes que saben de lo que estoy hablando, es, um, digamos, la temperatura, llamémoslo así, el clima. Y el clima político. Aquí es mucho más cómodo de lo que es en New York. Entonces, para aquellos que no me conocen, mi nombre es Joet Calabres y estoy aquí todos los lunes a las 8 de la noche, tiempo del este, para enseñarles cómo usar la homeopatía. He sido maestra por muchos años, alrededor de 35 años, más o menos. Le he enseñado a madres en sus hogares. Hubo un tiempo en mi vida, por un periodo de 5, tal vez 8 años, donde estábamos criando a nuestros hijos, porque yo los educaba en casa durante el día. Ellos fueron educados en casa y yo estudiaba porque ya estaba empezando mi práctica. Y el lunes en la noche iba a casa de una persona en un lugar de la ciudad, aparte de Buffalo. El martes en la noche me reunía con otro grupo de personas en una casa al oeste de Buffalo. El miércoles en la noche me reunía con otro grupo a enseñarles en un vecindario al lado opuesto de la ciudad. Luego el jueves me reunía con otro grupo al norte de Buffalo. Y el viernes en la noche, literalmente fueron 5 noches, todas y cada una de las noches enseñaba a un grupo de personas entre 10 a 40 personas en cada grupo. Muchos de ellos eran personas quienes educaban a sus hijos en casa. Algunos eran cristianos y otros eran católicos, y todos enseñaban a sus hijos en casa. Algunos de ellos eran abuelos, pero la mayoría eran madres, quienes, pongámoslo de esta manera, sabían lo suficiente para pensar de manera original. Encuentro que esas personas quienes piensan de manera original en un área, piensan de manera original en otras áreas. Empiezan a considerar, no estoy satisfecha con la educación pública en mi área. ¿En qué otras áreas no estoy satisfecha? Supongo que no confío tanto en la cadena de alimentos. Tal vez sea mejor que cocine desde cero. Tal vez debería pensar diferente sobre la medicina, etcétera. Ah, Tal vez debería pensar diferente sobre... Y sigue evolucionando. Y no podemos evitar el conectarnos y conocer y reunirnos con diferentes personas quienes tienen ideas afines. Y eso es maravilloso. Entonces retrocedamos un poco. Hace años, cuando tenía como 30 años, trabajé para un canal de televisión independiente, la WUTV, a las afueras de Buffalo, New York, y fue muy divertido. La verdad que me encantó el trabajo. Y el dueño de ese canal de televisión vivía en la localidad y todos lo conocían. Él tenía muy buena reputación y una de las razones por la cual su reputación era tan buena era porque su nombre era Herman Peace. Lo aprecio mucho, tenía muy buena reputación porque por lo que vi es que era un hombre de bastante integridad. Luego obtuve un ascenso, me trasladaron de esa pequeña estación de televisión independiente como ejecutiva de cuenta a vendía pauta publicitaria. De allí fui a la NBC y era una estación afiliada a NBC, propiedad de Taft Broadcasting. Y luego las cosas cambiaron, noté la diferencia. Ya no era el dueño responsable de la localidad, quien era parte de la comunidad, quien tenía integridad para determinar qué clase de productos vendía y qué clase de programación presentaba. Simplemente era diferente. Era una organización nacional. Y una de las cosas que noté y conté con la historia, les costaba muchas veces esta historia, y no voy a entrar en detalles al respecto, um, porque lo he mencionado varias veces, fue que como vendedora de pauta publicitaria en el departamento de ventas y mercadeo, nosotros teníamos las cuentas y nos asignaban una cuenta de vez en cuando. Pero cuando yo empecé en ese trabajo, yo negocié el tener cierto número de cuentas
y eso fue lo que acordamos, así que cuando empecé, comencé a vender inmediatamente. Entonces, lo que vi fue que habían muy buenas personas allí, así que por favor no me malinterpreten, porque había buenas personas allí. Pero lo que vi fue que nuestras noticias estaban compradas. Nuestros anuncios eran propiedad de la industria, de las grandes industrias. No el pequeño concesionario de autos, no, del vecindario. No la pequeña cadena de salones de belleza de la localidad. No, 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 no. Éramos propiedad de McDonald's, Pepsi Cola y por las otras compañías petroleras. Y lo que quiero decir con esto, no tanto que ellos obtenían lo que querían en los anuncios publicitarios en cuanto al tiempo y al aire. Ellos lo tenían de todas maneras. Pero lo que era realmente importante era que ellos querían su narrativa en nuestras noticias. Entonces, eso fue al comienzo de los años 80, cuando las cosas no eran como lo son hoy en día. Entonces, lo que sucede ahora es que los medios de comunicación son realmente el brazo de mercadeo. Curioso que use esa palabra, el brazo de mercadeo de las grandes industrias y el brazo de mercadeo del gobierno. Entonces, cuando dejé ese trabajo, y lo digo nuevamente, lo disfruté realmente. Realmente lo disfruté. Fue divertido. Conocí mucha gente interesante. Fue un trabajo emocionante. Pero cuando lo dejé, se me hizo muy claro que no era un buen pasatiempo el estar sentado enfrente de la pantalla. Y eso me quedó muy, pero muy claro. Porque fue claro para mí, bueno, en ese tiempo no pensé que fuera propaganda. Pensé en ello como algo más distorsionado, manipulado, y tal vez eso fue todo lo que era en aquel tiempo. Pero ahora es diferente. Pero en este tiempo, cuando dejé ese trabajo, compré un adhesivo que encontré, no recuerdo dónde, que decía mata tu televisor. Y de hecho lo tenía en la parte posterior de mi automóvil. Mata tu televisor, eso decía. No sé si la gente entendió lo que quería decir con eso, pero un poco después, bueno, estaba embarazada cuando renuncié. Mi esposo y yo estábamos comenzando nuestra familia y decidimos que no queríamos televisor en nuestro hogar. Simplemente no teníamos uno. Bueno, teníamos simplemente una pantalla, pero no estaba conectada. Tenía que haberse conectado de alguna manera y no teníamos cable. Y luego, cuando nos mudamos al campo, no podías acceder a los canales de manera normal. Deberías tener una antena especial y cualquier otro tipo de cosas. Entonces nunca hicimos eso, entonces no teníamos simplemente una pantalla y la podíamos usar para ver videos. Con esto, esta noche quiero introducir un remedio que fue muy útil para mi familia. Estamos estudiando mi materia médica y este remedio está relacionado con la historia. Esta es mi materia médica, por si están interesados, está disponible si lo desean. Si no, hay materias médicas gratuitas en línea. Y vamos a estar hablando de un remedio que absolutamente me encanta. Ni siquiera tengo que pensar sobre este remedio, porque fue tan importante para mí en cierto momento de mi vida que se ha convertido en uno de mis remedios favoritos. Y lo voy a pronunciar fuertemente con un acento, debería decir con un acento fuerte, para ayudarles a recordarlo. Se llama Stramonium. Y lo digo de esa manera a propósito, porque cuando hago esto lo recordarán mucho mejor. Stramonium, 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 manzana espinosa. Es una de nuestras mejores medicinas, mis amigos. Y les voy a decir lo extremo de ella y les voy a decir cómo esa historia que les empecé a contar está relacionada con esta medicina que vamos a hablar el día de hoy. Entonces, esta medicina es para cuando una persona tiene algo como un shock al sistema, una respuesta neurológica, cuando hay un evento neurológico, como cuando alguien presencia una atrocidad, como por ejemplo alguien quien está en una guerra, quien vio o presenció
o experimentó atrocidades. Es para alguien con un corazón joven y tierno que ve algo atemorizante, como un niño, por ejemplo. Esta es una medicina para alguien que tuvo un evento atemorizante en su vida. Tal vez la persona se quedó atrapada en el elevador. Tal vez la persona fue asaltada o la persona fue acosada. Tal vez fue alguien que tuvo tal evento neurológico que está tratando de resolverlo en su cerebro y en su mente sin saberlo en su consciente a nivel cognitivo. Puede suceder. Pero esta persona se encuentra airada, casi como en respuesta, no casi, como respuesta, como una compensación al temor que le sobrevino. Esa es su respuesta a lo que le sucedió. Llegó el miedo, causó un shock al sistema y ahora la persona presenta ira. Ahora, esa es una situación un poco más extrema. Les voy a contar una historia sobre mi hijo. Cuando él estaba pequeño, como les dije, no teníamos televisor. En cambio, yo solía prestar videos de la biblioteca. Yo iba a la biblioteca y los rentaba. Y escogí un video de la familia Robinson. Y estoy hablando de la versión de 1957, 1958. Realmente parecía una producción muy, pero muy inofensiva. Entonces la trajimos a casa, el video de la biblioteca, y a mi hijo le encantó. Él tenía como, es difícil recordar, yo diría que tenía como 5 o 6, algo así. Y le encantó esta película. Pero estaba obsesionado con la escena donde los piratas iban a matar a la familia Robinson. Creo que él se impresionó porque no pudo imaginar el por qué alguien querría lastimar a una familia. Y a él eso no le cabía en la cabeza. Entonces los piratas iban a hacerlo. Y creo que él se relacionó con esa familia. Creo que sintió como si fuera nuestra familia. Porque nosotros también vivíamos en el campo, también teníamos animales y todo lo demás. Y creo que él se reflejó en todo esto. Tuvimos la película como por una semana y cuando él la veía, la retrocedía, la adelantaba hasta encontrar esa escena y la veía una y otra vez y pude ver que algo estaba sucediendo, que algo era algo pesado para él. Nunca lo hubiera pensado porque no era algo que se considerara violento, no era realmente un contenido violento. Entonces, un poco después de ver esa película varias veces y ver esa escena una y otra vez, hice que mi pelo luciera como el pájaro loco. Yo noté un cambio en él. Y cualquiera persona que hubiera notado su cambio ya no se podía quedar dormido. Él se iba a dormir bien y luego se despertaba con una especie de trance. Y estaba en un estado como de terror nocturno. No sé si alguna vez has visto el terror nocturno en un niño, pero realmente no es algo agradable de presenciar. Es realmente algo muy duro para la familia entera, pero particularmente para el niño que está sufriendo. Se despertaba gritando, tenía que prender la luz, podíamos notar que todo, que no nos estaba viendo, como que veía algo más, estaba ahí como dormido, despierto, sabíamos que estaba allí, podía escuchar nuestras voces y tenía que fijar la mirada en la luz. Yo prendía la lámpara y él fijaba su mirada en ella. Le hablábamos tratando de calmarlo y era bastante aterrador. Y eso fue una tras otra noche. Y durante el día noté algo más, que era diferente. Él estaba jugando con sus personas de Legos de una manera más violenta. Y él no era un niño violento. Él no era violento con sus hermanos o animales. Él ama a los animales. Con sus Legos él estaba representando lo que él pensó, yo creo, lo que él pensó que los piratas le iban a hacer a la familia Robinson. Entonces sus personas de Lego, en lugar de construir durante el día, sus Legos perseguían a los bandidos malos, portando sus espadas y preparándose y planeando el ataque. Entonces, eso fue cuando apenas yo estaba comenzando mi práctica como homeópata clásica. Apenas estaba comenzando yo mi práctica. Y yo estaba, como lo dijera, académicamente estrangulada, académicamente paralizada.
porque los profesores me habían enseñado y los tomé literalmente. Ellos decían que tienes que ser muy, pero muy cuidadoso con el remedio que escoges y la potencia. Y si es el incorrecto, puedes causar problemas, puedes suprimir la enfermedad, puedes causar esto o aquello. Es mejor que estés absolutamente segura y tiene que ser la constitucional y no puedes tratar solo los síntomas. Tienes que saber cuál es la constitución y tienes que ir a profundidad y tienes que saber qué estás haciendo porque puedes causar problemas. Entonces, esa parálisis me detuvo de ser capaz de hacer una decisión para mi pobre hijo que estaba sufriendo, sin mencionar el sufrimiento de toda mi familia, que tenía que escuchar a mi pobre hijo gritando. Mi esposo no podía dormir, aunque tenía que levantarse temprano para ir a trabajar en la mañana. Su hermano mayor tampoco podía dormir. No había paz en la casa cuando esto estaba sucediendo. Pero no, yo todavía seguía sin elegir el remedio. Y supe que Stramonium era bueno, pero no sabía en qué potencia. Entonces, ¿debería usar la potencia 200 o es muy alta? ¿Será que debo usar la 30 o es muy bajita? ¿Debería usar la 1M? Eso es muy peligroso. Entonces, recordaba todas esas reglas que me enseñaron y luego, ¿qué? ¿Una dosis o 2 dosis a la semana? ¿Una dosis día de por medio? ¿Una vez al mes? Estaba académicamente paralizada. Y justo alrededor de ese tiempo salió un libro. Estoy casi segura que lo tengo en mi otra oficina. Estoy segura que está escrito por Paul Hersku. Era un libro titulado Stramonium. Entonces compré el libro y lo leí y pensé, este caso es claramente Stramonium. Y creo que en el libro él mencionó que había usado Stramonium en la potencia 200. Entonces me aventuré. Fue un gran avance. Cuando pienso en eso me da mucha risa, porque estaba tan preocupada, tan consternada por algo que no era tan preocupante, en lo más mínimo, era en lo más mínimo preocupante. Sin embargo, le di Stramonium a 200C en el momento en que tenía el evento y en cuestión de minutos se quedó dormido. No lo sé, tal vez 10 minutos. Y esa vez creo que fue capaz de dormir toda la noche entera. La noche siguiente él estaba bien. La noche siguiente, si mal no recuerdo, se despertó de nuevo. Aunque no fue tan extremo, le di la medicina nuevamente. Entonces me di cuenta que 200C era muy buena potencia y la usé cada día de por medio si mal no estoy. Eso fue hace muchísimo tiempo. Eso fue hace, no sé, 26 años. Entonces no recuerdo con exactitud. Entonces terminé usando Stramonium. Stramonium. E hizo una enorme diferencia. Luego me detuve porque él estaba mucho mejor y como 2 o 3 meses después, algo así, empezó a tener esas pesadillas otra vez, esos terrores nocturnos. Entonces, ¿qué hice? Usé Stramonium 206 nuevamente. Entonces, esto suena violento, ¿cierto? Fue una experiencia violenta. Fue violenta para él. Fue algo muy, pero muy difícil para él. Pero Stramonium no tiene que ser extremo para poder usarlo. El día de hoy, ahora uso esta medicina ya sea en 6 o en 200 para los problemas relacionados al sueño. Cuando las personas tienen problemas del sueño y simplemente no pueden conciliar el sueño, o cuando se duermen pero se despiertan después, o para alguien que sufre de pesadillas, porque pensamos en el sueño y las pesadillas como eventos neurológicos, como algo que es intenso o que se intensifica durante esos momentos, durante el sueño, durante esos eventos, y esto hace que la experiencia sea más intensa, que el sufrimiento de la persona sea todavía más real, que el sufrimiento de la persona sea más intenso. Entonces uno no necesita mostrar que hay violencia o un aspecto de rabia en un lado o un evento aterrador en el otro lado, aunque eso fue esencialmente lo que Paul Hersku estaba hablando en su libro llamado Stramonium. Pero hace mucho tiempo que lo leí y esa fue la conclusión que saqué de este libro
me fue un libro bastante útil. Y no necesitamos tener violencia o rabia o temor, pero si lo tenemos, es bastante encantador. Entonces, también podemos usar esta medicina para las madres que gritan demasiado, que se enojan muy fácilmente. Puede ser sepia, sabemos eso, también, sí, pero también es un buen remedio para las madres que no pueden evitarlo, para las madres que desean lastimar a sus hijos. Ahora, no estoy hablando de una nalgada, sé que voy a ofender a alguien, simplemente lo sé, porque creo en las nalgadas, no en las golpizas. Una nalgada cuando el niño se lanza a la calle es la manera como el niño entiende algo así. No le puedes decir al niño, cariño, no debes salir corriendo a la calle, porque un carro grande y malo te puede atropellar y te puede matar. No, eso no funciona. Una nalgada o dos capturarán su atención. Pero no estamos hablando de esto. Me desvié del tema. De lo que estamos hablando aquí es de una madre que frecuentemente está golpeando a sus hijos, quien se está volviendo violenta. Entonces, este es un gran remedio. Stramonium 200C es una gran medicina para esta situación. Entonces, la gente que es violenta o las personas que de un lado tienen rabia y por el otro lado tal vez hay temor, y si buscas en la vida de la madre, tal vez encontrarás que ella tuvo un evento impactante en su vida o le ocurrió algo aterrador que pudo haber causado esta compensación. Generalmente es así. Muy bien. Bárbara dice, Dios les puso acolchado en la parte posterior por una muy buena razón. Sí. Hermoso. Sí, yo diría, para los dos, yo usaría la frecuencia 6 y usaríamos Stramonio 6 dos veces al día para el insomnio o las pesadillas, o 200C dos veces al día para cualquiera de los dos. Nunca lo usé en 30, si mal no recuerdo. Tal vez lo he hecho, pero no lo recuerdo. Recuerdo haberlo usado en 6 y en 200. Y los dos actuaron, generalmente se toman dos veces al día, por varios días. Cualquiera de los dos se toma hasta que el evento haya terminado. ¿Qué sucede, mis amigos, si el evento ha terminado y luego regresa? ¿Qué sucede entonces? No sé, 3 meses después. ¿Qué sucede entonces? Veamos si alguien tiene la respuesta. La respuesta a esta pregunta. Stramonium o Aconitum. ¿Cuál es mejor para cuando alguien queda atrapado en un elevador? Es muy interesante. Stramonium es muy similar a Aconitum de muchas maneras. Es la reacción. Aconitum solo tiene ansiedad, mientras que Stramonium tiene terror, rabia. También se manifiesta un poco de ira con Stramonium. Bien, veamos. Alguien dice, lo vuelves a tratar. Dice Francine, tienes toda la razón. Ceci dice, tómalo otra vez. Si el remedio usado ha actuado y no lo necesitas más, dejas de usarlo hasta que lo necesites nuevamente. Y comienzas a tomarlo nuevamente. Absolutamente, Melinda. Repites el remedio. Y hazlo de la misma manera. Escucha, si la última vez usaste la potencia 200, no vayas a la potencia 6 esta vez, si actuó en 200. Si actuó en 200 y fue bueno, hazlo en 200 otra vez. Si la usaste en la potencia 6 y actuó, entonces vuélvela a usar en potencia 6. No jueguen con el éxito, mis amigos. Cada vez que encuentren que algo funcionó bien, quédense con eso. No lo intelectualicen demasiado. Así es como nos quedamos atascados en la homeopatía, pensándolo demasiado. Y eso es lo que trato de combatir. Quiero el antídoto para la congelación académica, que dicen que no sabes qué hacer, no sabes cómo cuidar a los tuyos. Tú no entiendes la homeopatía lo suficiente para usarlo, para saber esto. Y yo digo, sandeces. No, ¿no sabes cómo hacerlo? Todo lo que necesitas saber cuál es la condición y cuál es el protocolo. Si algo sale más, entonces te detienes. Eso es todo. Esas son medicinas que son muy sutiles, mis amigos. No harán daño, a menos que tú... ¿Puede la homeopatía causar daño? Cualquier cosa puede hacer daño. Pero también déjenme decirles que hay un aspecto añadido a la homeopatía. Si tú insistes que esta es una condición de la tiroides y resulta que no es problema de la tiroides en lo absoluto,
que es un reflujo y los estás tratando con el protocolo para la tiroides y continúas usándolo una y otra vez, vas a causar un pruning. Sí, por supuesto, claro que sí, vas a causar un pruning. Es la medicina incorrecta. Sería lo mismo con cualquier otra cosa. Entonces no quiero que seas imprudente con esto, pero tampoco quiero que estés paralizado. Algún lugar en el medio, con algo de inteligencia y una suficiente información en esto y podrás hacer esto. Yo confío completamente que las madres, abuelas y las familias pueden hacer esto. Bien, pregunta, ¿qué potencia sería la mejor para empezar? Exactamente las potencias de las que acabo de hablar. Pregunta, para aquellos que experimentan trauma extremo con el paso del tiempo, ¿debo esperar resultados después de unas semanas como cuando se trata una crónica? En el caso de mi hijo, esta no fue una crónica. En cambio, esta fue una condición aguda porque fue relativamente nueva. Pero si no lo hubiera tratado con esta medicina, esto se hubiera convertido en algo crónico. Sin lugar a dudas, esto se hubiera prolongado por mucho, mucho tiempo. Entonces, con respecto a la pregunta, si esperamos resultados en unas semanas, yo esperaría, si es la medicina correcta, ver un cambio en unos pocos días, en una semana, máximo en unos 10 días. Y si no ha habido un cambio después de ese tiempo, yo abandonaría la medicina y reconsideraría. No solamente lo reconsideraría, pero miraría la condición y vería qué se está presentando ahora mismo. Porque algunas cosas pueden haber cambiado. Y luego usas esos síntomas para determinar el próximo remedio para que sea mejor escogido. Veamos, creo que ya hablamos de las potencias. Esto pasa muy rápidamente, lo siento. Hay muchas personas aquí hoy. Bien, el tartamudeo, absolutamente. He tenido muy buenos resultados. Es una gran medicina para el tartamudeo. No leí de mi materia médica, pero este es un remedio excelente para el tartamudeo, para las convulsiones. Permítanme mirar acá. Alucinaciones, como lo que mi hijo estaba padeciendo. Desorientado, confundido y también puede haber tartamudeo, efectivamente. Pueden apostarlo, especialmente si el tartamudeo es asociado con alguna clase de evento neurológico como algo aterrador. Tengo gente que me dice un caso en particular. Una niña pequeña abrió la puerta una noche de Halloween y la persona enfrente de ella tenía un disfraz que para ella fue muy aterrorizador y la asustó. De ahí en adelante estaba temerosa de quedarse sola y era mucho más airada con sus hermanos menores. Entonces, Stramonium fue exactamente la medicina que ella necesitaba. Esta medicina, serviría esta medicina para un niño con temor a la oscuridad. Si se presenta este cuadro en 6 o en 200, funcionaría para ambas situaciones. Yo diría en 6 o en 200. No voy a diferenciar entre un niño y un adulto. Veamos. ¿Cómo se reconoce un pruning? Cuando la persona comienza a tener los síntomas que la medicina estaba diseñada a corregir. Entonces puedes ver un poco de tartamudeo o puedes ver que la persona se vuelve un poco más temerosa, entonces sabes que vas en la dirección equivocada. Se está volviendo más y más como el remedio, entonces, ¿qué hacemos? Nosotros usamos un antídoto. ¿Y cómo sabes qué hacer? Vas a mi blog y buscas bajo antídoto y encontrarás un artículo que escribí, que si no mal recuerdo, está titulado Detente. Para el trastorno postraumático. Sí, señora, pero querrás ver esos síntomas para considerarla. Muy bien, santo cielo, son las 8:31. ¿Cómo ha sucedido esto? Para aquellos de ustedes que se han unido a mi academia, muchas gracias. Estamos a punto de comenzar en una semana más o menos. Estoy muy, pero muy emocionada. Esperábamos, no les voy a dar números exactos porque no los tengo en mi cabeza ahora mismo. Tuvimos un 300% más de personas registradas en nuestra academia de lo que estábamos esperando. Estoy maravillada. Tenemos un alumnado que es como ningún otro. Yo leí esas aplicaciones. Estos estudiantes van a ser excelentes. Estoy muy emocionada. Si alguno de ustedes forman parte de mi academia, gracias. Muy bien amigos, me encanta verlos. Dios los bendiga.
sin preocupaciones, sin temor, podemos pasar estos tiempos difíciles, tranquilos, muy tranquilos. Sean constantes, estudien sus medicinas, poséanlas y confíen en sus medicinas. Y amigos queridos, con esto les digo, ¡mua! Dios los bendiga. Adiós.